¿Cuántos pueden decir Cristo es mi Señor? Dilo conmigo, Cristo es mi Señor. Y no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. Sí, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. ¿Cuántos creen que Él es Señor? La Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja le da la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión de la Palabra de Dios. Para mí es un gusto presentar al pastor Dalto Guamán con el mensaje de hoy. Esperamos que sea de edificación para su vida y su familia. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de poder compartir una vez más la palabra de Dios.
En el mundo ha existido personas que han sido buenas en medio de circunstancias malas o también en motivos bien difíciles de la historia. Se han levantado hombres y mujeres que han dado significado a la vida. Así ocurrió con un empresario nazi llamado Oskar Schindler. Él, en medio de una situación difícil donde Hitler comenzaba a matar a millones de judíos, este empresario nazi decidió salvar a muchos judíos y llegó a una cantidad de más de 1000, utilizándolos en una fábrica para ser salvaguardados, para salvar la vida de estos judíos. Es como también podemos observar, ¿no?, cómo personas en medio de una situación mala o negativa, en medio de una sociedad realmente cruel, Dios levanta personas buenas. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. El tema es gente buena en tiempos malos. Y para ello vamos a utilizar la palabra de Dios, justamente la historia de Jesucristo, el relato que se cuenta en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el versículo 15 nos dice de la siguiente manera: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Dentro del contexto de este versículo de la Biblia, encontramos que está en la oración que hizo Jesús por sus discípulos ya algunas semanas antes de su muerte. Y los juntó a los 12 discípulos, los pudo reunir, no solamente ya para enseñarles como era su costumbre, él les gustaba y su intención siempre fue enseñarles sobre el reino de Dios, sobre los milagros y sobre su muerte y su resurrección. Pero en este caso particular Jesús utiliza este espacio para orar por ellos, algo que a nosotros nos sorprende y que como que nosotros nos hemos olvidado realmente de lo que Jesús como hombre y como Dios también inclinaba su corazón hacia el Padre Celestial para orar, y oró específicamente por ellos. Y una oración que se escribe durante todo el capítulo 17 de este Evangelio de Juan. Y aquí encontramos como una división, si se podría dar de esa manera, que él ora en los primeros 5 versículos por él mismo, después ora por sus discípulos y finalmente los últimos versículos de este capítulo 17 de Juan, ora por la iglesia. Pero para nosotros poder aprender sobre justamente este tema, cómo es que Jesús utiliza su tiempo, su esfuerzo y su oración, su fe, para orar por los discípulos, es que como podemos ver, siempre Jesús, el propósito fue de poder manifestar la gloria del Padre. Y encontramos en el versículo 4, por ejemplo, que dice: yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado lo que me mandaste hacer. Jesús utilizó toda su vida y los 3 últimos años, desde los 30 a los 33 aproximadamente, para poder cumplir el mandato del Padre de dar la vida por la humanidad. Y aquí lo dice, Él dice que yo te he glorificado, yo he hecho las cosas que tú me mandaste hacer. Luego también podemos ver cómo se despide Jesús también en el versículo 11, cuando dice: yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para que ellos estén también conmigo. Esto ya nos da a entender también cuál era el sentido de esta oración, no solamente ya de dar gracias, sino de poder delegar, de poder orar y de poder continuar realmente con el llamado o esta designación, esta encomienda a sus seguidores, específicamente a sus discípulos. Y aquí podemos entonces aprender 3 cosas en esta porción de esta escritura. Primero, que hay gente de verdad en tiempos de mentira. Hay gente consagrada en tiempo de mezclas y hay gente unida en tiempos de división. Eso es lo que pasó en ese tiempo. Había gente de verdad en tiempos de mentira. Y así lo dice el versículo 17. Dice: conságralos
a ti mismo por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Con qué facilidad en el día de hoy se engaña y se miente, ¿verdad? Con qué tan fácil es poder cambiar la verdad por una mentira, o a veces escuchar mentiras todos los días parece que fueran verdades, pero estamos nosotros reconociendo que vivimos en un mundo de mentira, es decir, que no se dice la verdad. Los medios de comunicación son un ejemplo de esto. A veces informan cosas que tergiversan la verdad. Las situaciones también de las noticias a veces no dicen la verdad. En lo que corresponde también a las escuelas o los colegios, se dicen muchas cosas que aparentemente se podrían decir que son verdades, pero no es así. Se enseñan las mentiras. ¿Cuántos con tanta facilidad se puede mentir a la gente, verdad? Y tenemos también que nosotros entender que hay en nuestro medio, hay corrientes, por ejemplo, algunos también dicen que nosotros venimos de lo que es el mono, la evolución del hombre es a través del mono, una teoría que realmente es muy fácil de descartar porque no es cierto. Hay otras cosas que nos pueden decir también que hay ideologías de género donde nosotros podemos ya tranquilamente cambiarnos de sexo o aceptar cualquier orientación sexual. Todas estas cosas son mentiras, mentiras que poco a poco van ganando espacio y poco a poco llegan a informaciones y llega a la mente y de tanto insistir parece que fueran verdades. ¿Y por qué uno acepta esas mentiras fácilmente? Porque no ha buscado la verdad, porque no ha investigado, porque no ha consultado, porque no ha analizado, peor aún ha reflexionado y somos presa fácil de cualquier corriente que se invente de moda. Así que nosotros también podemos ver que la verdad, aunque quieran destruirla, siempre triunfará. Eso es lo que nosotros podemos analizar dentro de la historia, lo que ha pasado. Quisieron acabar con la vida de Jesucristo, quisieron terminar con la historia o el seguimiento, el propósito de los discípulos. ¿Y qué pasó? Terminó esto en una expansión del Evangelio. Quisieron tapar la verdad con las mentiras. Y eso ha pasado durante todos estos 2000 años. Gente que ha querido cerrar la Biblia, gente que ha querido ocultar la verdad. Pero asimismo, como Dios es la verdad y como Jesús, Él mismo dijo, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Es por eso que nosotros vemos el día de hoy que podemos continuar y confiar en la verdad. Hay gente de verdad en medio de mentiras, eso es cierto y eso nosotros tenemos que reconocerlo y ratificarlo. Segundo punto, entonces, hay gente consagrada en tiempos de mezclas. Eso podemos decir que también en el día de hoy se han inventado muchísimas religiones y todas ellas quieren llegar a Dios. Y la mayoría también se escucha decir de que todos son buenos, de que no hay gente mala, de que no existe un infierno, de que solamente hay que hacer obras buenas para alcanzar el paraíso. Y todo eso ha surgido en una mezcla de pensamientos de personas que han instituido o han fundado iglesias o han fundado instituciones que han establecido métodos para vivir según sus propias opiniones y no según la verdad. Se mezcla con el pensamiento justamente del antiguo, de mucho tiempo atrás. Escuchamos de espiritistas, escuchamos de satánicos, escuchamos de religiones orientales, escuchamos de lo que es el Buda, el Mahoma y muchísimas religiones en el mundo y nos preguntamos, ¿cuál de todas ellas es la verdadera? Pues aquí podemos nosotros una vez más diferenciar y discernir que Dios nos da la oportunidad de consagrarnos, de separarnos, pero no solamente a través de un deseo, sino que es de una convicción. Y cuando la persona está convencida, cuando la persona cree realmente lo que está afirmando, eso se llama consagrarse, eso se llama estar unido. Y eso pasó con los discípulos de Jesucristo. Al principio ellos no entendían,
Jesús les explicaba muchas parábolas del reino, les explicaba lo que iba a venir, les explicaba la segunda venida, les explicaba cómo iba a morir, pero ellos no entendían en aquel momento. Pero pasaron unos meses solamente para que ellos estén consagrados, estén convencidos, estén completamente seguros de que eso que habían escuchado y visto y experimentado con Jesús, eso es verdad. Y decidieron separarse y decidieron consagrarse, dejando todas las mezclas, dejando todo esa confusión y hasta el punto de ser mártires por la causa de Cristo. Dios está buscando personas comprometidas y decididas a no dejarse mezclar por las cosas. No seamos flexibles, no negociemos nuestros principios, no nos dejemos llevar por corrientes ni por opiniones, no nos dejemos también arrastrar por tradiciones, mucho menos por costumbres. Cuando el ser humano se acostumbra, se conforma a un estilo de vida sin preguntarse por qué, ese momento se ha dejado llevar realmente por las mezclas. Nosotros tenemos la capacidad de razonar, nosotros tenemos la capacidad de reflexionar y nosotros tenemos la capacidad de decidir. Seamos consagrados. Consagrado significa una persona que está separado para. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Separarnos para Dios, para su palabra, para la oración, porque este es el sentido del hombre. Mientras esté aquí en la tierra, debe el ser humano agradecer a Dios, agradar a Dios y servir a Dios. Y tenemos la tercera, también el punto, ¿no? Lo que dice gente unida en tiempos de división. Otro de los aspectos que hemos podido notar nosotros también durante toda la vida. Y esto ya es común, que hay gente que divide. Los hogares se dividen, las instituciones se dividen, en grupos de trabajo, también en las labores hay división. Esta palabra división ha hecho tanto daño al ser humano. Cuando se destruye la unidad, se destruye también lo que es la fuerza. Ese dicho popular creo que tiene mucho de significado cuando dice solo la fuerza hace la unión, o la fuerza también de las personas se puede provocar una unión. Así que hay divisiones, por supuesto. Hay también en uno mismo a veces nos falta integridad, nos falta ser esas personas completas. A veces nosotros mismos estamos divididos en dos pensamientos. A veces no sabemos qué hacer, como justamente les había pasado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y este profeta Elías les confrontó a su pueblo diciéndole: ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? Si Dios es Dios, servidle, pero si Baal es su Dios, también seguir en pos de él. La mayoría de nosotros pasamos nuestra vida y también nos dejamos llevar en dos pensamientos. Y en el libro de Santiago también nos dice que nosotros somos fluctuantes como las olas, que hoy día podemos pensar una cosa y mañana otra. Tenemos nuestra mente dividida y nuestro corazón también dividido en estas circunstancias. Así que Dios está buscando también personas que sean unidas. Unidas también en la familia, porque la familia es el núcleo, es el centro de nuestra vida. Si la familia está unida, realmente hay poder, hay bendición. Y cuando se une la familia, cuando se unen dos familias, cuando se unen tres familias, eso significa que hay una unidad. Y no estamos diciendo que todos vamos a ser iguales, no. Dios jamás ha hecho a nosotros iguales, en el sentido de que podamos ser como robots en serie. No, Dios nos ha hecho realmente únicos, a pesar de que físicamente somos iguales, pero internamente tenemos pensamientos, tenemos nuestras propias decisiones, opiniones, y por esa razón, nosotros vamos a unirnos en la diversidad. Somos unidos en la diversidad. ¿Por qué? Porque tenemos un solo objetivo, y es el sentir de Cristo. Por esa unidad. Nosotros como cristianos también a veces fallamos porque hay diferentes personas
en el mismo cristianismo que están divididas. Unas personas o un grupo de personas piensa de una doctrina que es así, otro grupo piensa que es de otra manera y por eso hay divisiones. Pero yo me imagino que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, en aquel día cuando nos presentemos delante de nuestro Padre Celestial, ahí realmente se va a definir las razones de nuestras divisiones. ¿Por qué nos dividimos? Es más por nuestro ego, por nuestro orgullo y por alcanzar nuestros fines, no porque realmente nosotros tengamos la última palabra ni porque tengamos la razón. Deberíamos estar siempre juntos como cristianos, solamente levantar la bandera del Evangelio, todos, sin lugar a dudas. Y nosotros también deberíamos predicar un solo Evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas. Del resto podemos diferenciarnos, pero siempre habrá ese respeto. Así que nosotros podemos ver y coincidir juntamente con la oración que hizo Jesucristo. Él estaba orando por gente de verdad en tiempos de mentira. Él estaba orando por gente consagrada en tiempos de mezclas, de confusiones. Y Él estaba orando por gente que pueda también ser unida en tiempos de división. Y esa misma gente está en el día de hoy. Solamente hace falta poder reconocer que necesitamos de Dios y de esa oración de Jesucristo para continuar con su causa. En Hebreos se nos enseña de que Jesús sigue intercediendo por nosotros. Dice que Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Imagínense que el mismo Señor Jesucristo, como aquella oración que hizo por sus discípulos, una oración así mismo está haciendo por usted y por mí. Eso debería alegrarnos y llenarnos de mucha emoción, saber que el Hijo está intercediendo al Padre porque nosotros seamos de verdad consagrados y gente unida. Finalmente quiero contarle la historia de un soldado estadounidense que él decidió no utilizar las armas para atacar ni defenderse. Imagínense un soldado que no tenga su arma para atacar o defenderse, y todo el grupo de gente, compañeros, soldados, se le burlaban porque no quería tomar el arma, no quería usar un arma para matar a nadie. ¿Y qué pasó? Que cuando ya estuvieron en plena guerra, ¿saben lo que pasó? Él decidió no utilizar las armas para matar ni para defenderse, pero decidió utilizar sus manos para ayudar a cada soldado herido, a cada soldado que estaba en necesidad y comenzó a salvarlos. Y se cuenta que se salvó este hombre que no utilizó las armas, pero utilizó sus manos, salvó a 75 de sus compañeros que estaban heridos, estaban en peligros de muerte. Yo creo que esas personas buenas en tiempo de guerra, esas personas buenas en tiempo de maldad, somos usted y yo. Y no se diga de un hombre llamado Pablo, que en medio de sus circunstancias, de su ambiente muy cruel, también decidió perseguir a los cristianos, a los hijos de Dios, a los seguidores de Jesucristo, y que terminó este apóstol, este Saulo de Tarso, terminó en el apóstol Pablo, una persona en medio de una generación mala, dando buenas cosas y haciendo buenas, mostrando a la gente el amor. Y podemos decir entonces de que Jesús está con nosotros el día de hoy. ¿Y cuál va a ser la siguiente persona buena en medio de esta cosa negra, en medio de esta oscuridad? Pues es usted. Si usted decide buscar a Cristo de corazón, usted va a entrar al equipo de gente buena en tiempos malos. Y qué bueno de que el mismo Jesús esté orando por nosotros para seguir cumpliendo su voluntad. Así que le invito a que usted pueda recibir a Cristo en su corazón, pueda abrir su mente y darle permiso para que Él pueda renovar su corazón y su mente a través de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque todavía en este tiempo hay gente buena en tiempos malos. Permítame terminar este mensaje con una palabra de oración. Amado Dios, gracias te doy por la oportunidad que nosotros podemos de conocer tu palabra y saber que Jesús, el Hijo de Dios, oró por sus discípulos y también está orando por nosotros, intercediendo. Señor, ayúdanos a ser gente buena, gente de verdad en medio de tanta mentira que existe.
Ayúdanos a ser gente consagrada en medio de tantas mezclas que hay y ayúdanos a ser gente de unidad en medio de tantas divisiones. Danos el corazón y la fuerza y la valentía para ser gente de bien en medio de estos tiempos y luchar por la causa de Cristo. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por su atención y una vez más les deseo que Dios les bendiga rica y abundantemente.